Seguimos en Se Presume Culpable charlando con el doctor Gustavo Feldman y vamos allá a adentrarnos en lo que tiene que ver con el libro Justicia y Política, y lo hablábamos al inicio del programa. ¿Qué es esto del Estado de Derecho? Que tanto se escucha en los medios de comunicación y que, bueno, ¿qué es el Estado de Derecho? Para que el ciudadano común entienda de qué estamos hablando cuando en los medios se habla de este tema. Bueno, se ha transformado en un concepto cuasi metafísico, ¿no? Porque se invoca permanentemente, creo que muchas veces mucha gente casi sin saber de qué se habla, eh, y tiene una acepción literal y conceptual muy diáfana. El Estado como ente. Es decir, cuando uno dice el Estado nacional, el Estado argentino, bueno, el Estado de derecho. La preposición de implica perteneciente o relativo a. Entonces se supone que es un Estado donde reina el derecho. Claro. Contrariamente a los estados que, por algún motivo, atraviesan de manera temporaria o a veces permanente una situación de contraria a derecho, diríamos, o a jurídica. Uh-huh. Típico ejemplo, en Latinoamérica, desde los 60 para acá, los golpes militares, Claro. los que se llaman los golpes de Estado. Claro. Bien. Entonces, en vez del derecho que se pone después de Estado de Derecho, es golpe de Estado, o sea, la fuerza sin ley para gobernar el Estado. Pero a mí me gusta también darle otra acepción de poner la palabra Estado, que es el mismo juego que tiene el título del libro. Uh-huh. Justicia y Política, está la palabra justicia, que debería, al iniciar la oración, tener mayúscula, Sí. está adrede puesta con minúscula, Uh-huh. porque refiere al valor justicia. Cuando uno lee justicia con minúscula, es el valor justicia. Claro. La justicia con mayúscula es el Poder Judicial, Exacto. es el aparato, la estructura Exacto. de administración de justicia. Entonces a mí me gusta jugar con la idea de poner Estado de Derecho, el derecho siempre con D mayúscula, porque es el conjunto de normas, no el derecho subjetivo, tengo derecho a, Claro. tengo derecho de. Y ese Estado de Derecho, es decir, es estar sujeto a las pautas que da el derecho. Uh-huh. El Estado con minúscula, Estado de Derecho. ¿Sí? Tenemos que estar, o hay que estar estando en una situación donde reine las normas jurídicas. Porque y se toca con. Es decir, cuanto más reinado hay y más apego tiene una sociedad a la Constitución y a la ley, Uh-huh. más lejos estamos de la arbitrariedad y más lejos estamos de la injusticia, de que penetre ese impacto en los jueces de cómo caerá en el humor social tal o cual cosa. Uh-huh. Yo soy un convencido, cuanto más años cumplo y más años de abogado tengo, más me convenzo. Las pautas de convivencia, de funcionamiento, de interactuación, de interrelación Uh-huh. entre los sujetos que viven en una sociedad democrática están en las normas jurídicas. En ninguna otra caracterización. Uh-huh. Eso no quiere decir que las normas jurídicas no deban nutrirse de todo el bagaje que debe contener una norma jurídica. Las pautas históricas, las pautas sociales, las pautas culturales. Bien, pero una vez que se plasmó en la norma jurídica, es lo que muchas veces en doctrina leemos el espíritu de la ley. Claro. O la naturaleza jurídica. Uh-huh. Esta ley, cuando dice así, ¿qué quiso imponer? Claro. ¿Qué fue lo que buscó?
es lo que por ahí algunos autores, no tanto derecho penal, pero sí de derecho civil, por ejemplo, es lo que buscan, lo que se llama el propósito de la ley. Es más, el Código Civil trae una suerte de guía, de pautas interpretativas para los jueces, y lo primero que ponen es la literalidad de la norma. Incluso lo ha dicho la Corte en fallo. Sí. Y después se refiere al propósito, y el Código Civil anterior hablaba del propósito socioeconómico de la ley. La pauta de interpretación consagrada en la propia ley hablaba del propósito socioeconómico de la ley, cuando se trataba de leyes que obviamente regularan situaciones que hacen a las pautas económicas de determinado rubro, determinada actividad de la sociedad. Y yo creo que el Estado de Derecho es eso. El Estado de Derecho es incorporar, hacer el esfuerzo emocional y psicológico, que las pautas de convivencia están en las normas jurídicas. No me gusta la norma jurídica, ha quedado de modé. Bueno, hay mecanismos para... Después viene todo el debate, ¿no es cierto?, de quiénes son diputados, cómo llega tal... Bueno, cómo se llega... Ver, ¿quién redacta las normas y demás? De los 257 diputados que hoy tiene la Cámara de Diputados de la Nación, debe haber más que a mí no me gusten que me gusten. Sí. Pero los ha elegido la gente. Sí. Ni que hablar si nos vamos a la figura presidencial, ¿no? Claro. Bueno, por eso también hay que saber elegir, ¿no? Sí. Es para otro programa. Bueno, yo soy de aquellos que piensan que el pueblo sí se equivoca a veces. Sí. Eso de que el pueblo nunca se equivoca, para mí eso no es así. Sí, realmente. Bueno, esto de sacarle responsabilidad de muchos actores políticos, sacarle la responsabilidad al pueblo de los representantes que tenemos, realmente también no me parece. No, tampoco. Pero por eso, pero no hay si el Papa mismo dice que él no es infalible, que el único infalible es Dios. Claro. Bueno, creo que ningún mortal es infalible. Sin duda. Bueno, bien, entonces el Estado de Derecho queda ahí el concepto claro, ¿no? Es un concepto todos están mutante, sí. muy necesario. Sí. Muy necesario. Ahora se le han agregado, la doctrina ahora le agrega Estado constitucional de derecho. Sí. Como reivindicando que en la pirámide jurídica está la Constitución y que la referencia estatutaria a ese fenómeno que es el Estado de Derecho es la norma o el plexo constitucional. Entonces hablan del Estado constitucional de derecho. Sí. Yendo a otro tema, y bueno, que también está vinculado, y lo que decíamos de los medios, del impacto y demás, cuando hay casos que son muy mediáticos o que conmocionan a la opinión pública, y que hay juicios y que a veces hay condenas en primera instancia, y la persona no queda en prisión, porque bueno, se necesita el doble conforme, la apelación, todos los procesos que van a instancias superiores y demás. El pueblo pide, ¿por qué no va preso? Bueno, y usted en ese sentido habla en el libro del estado de inocencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, para que la gente pueda entender cómo es este proceso? De que, bueno, ¿por qué motivo no queda detenida una persona que ya fue condenada en primera instancia? Bien, bueno, a ver, hoy, cuando yo me estaba preparando para venir, comentaba en mi casa, bueno, voy al programa, voy a Se presume culpable. Bueno, y eso... hablamos de lo ingenioso del título. Sí, ¿por qué? Porque en rigor es así, es decir, es muy común escuchar hablar de la presunción de inocencia. Sí. Y es una denominación, si uno lo lleva al extremo de la pureza literal y conceptual, errada. Porque es un verdadero estado de inocencia. Claro. La inocencia, en un estado democrático, en un estado de derecho, es un estatus jurídico. Claro. Es decir, todos somos inocentes. Consagrado en el artículo 18 de la Constitución. Hace 170 años. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad,
cuando alguien es sometido a una investigación y a una persecución penal, lo que se presume, lo que se supone, es que es culpable. Claro. Por eso es sometido. Es decir, el Estado le dice, el fiscal o el juez de instrucción en el viejo sistema, mire, nosotros tenemos sospecha basada en esto, en esto, en esto, que usted es culpable de haber cometido tal delito. Uh-huh. Pero, como la Constitución dice que es inocente, ahora empieza un proceso donde usted tiene derecho a defenderse, no tiene la obligación de probar su inocencia. Uh-huh. Nosotros, el Estado, el fiscal, vamos a tener que probar que usted es culpable. Claro. Pero no tiene la obligación de probar su inocencia, pero tiene derecho de probar su inocencia. Y a veces, el ejemplo por antonomasia, por lo menos que yo he vivido en mi trayectoria profesional, es la causa Milani. ¿Qué causa, Las no? dos causas que yo lo defendía a César Milani, que fueron las dos imputaciones por delitos de lesa humanidad, Sí. en Tucumán y en La Rioja. En la causa de La Rioja estuvo 2 años y 5 meses preso. Y yo todos los días no me cansaba de decir que habían castigado a un inocente, habían castigado a una persona que no había cometido ningún crimen. Terminé escribiendo un libro también sobre el tema, que se llama Castigo sin crimen. Uh-huh. Bien, entonces, hasta que no se perfora el estado de inocencia, la persona sigue siendo inocente. Uh-huh. Y por ende, la propia Constitución dice que no se puede tratar de la misma manera a un inocente que a un culpable. Entonces ahí viene la encrucijada de hierro de la cuestión de la prisionización preventiva, de la prisión preventiva. Era la siguiente pregunta. Tal cual. Entonces, que viene a cuento de ¿por qué encrucijada de hierro? Y bueno, porque si hay, ahora se da, digamos, una situación muy particular es cuando viene la condena en primera instancia. Uh-huh. Entonces sí, pero espera, el tipo ya lo juzgaron, se defendió y los fiscales probaron que era culpable. Ese probaron, claro, entre comillas. Ese probaron es entre comillas porque si la sentencia no está firme, uh-huh, la prueba es en el estadio procesal en el que estamos. Claro. Bien, por eso, y en eso la doctrina tampoco es conteste, por lo menos lo que yo sostengo con gente que sabe muchísimo más que yo y muchísima más prosapia, si no hay condena firme, no hay condena. Entonces después viene la discusión de cuándo adquiere firmeza la condena. Sí. Que eso lo zanjó la Corte con el doble conforme. Uh-huh. Hay condena firme cuando se han agotado todas las vías del derecho interno y el fallo de la última instancia, que en nuestro país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque parezca una perogrullada, sí, porque en nuestros países, además de haber Corte Suprema, hay Corte Constitucional, uh-huh, España, por ejemplo, Alemania. Recién ahí podemos hablar de que la persona es culpable. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, y en la República Argentina ha sido moneda corriente, la prisión preventiva ya deja de ser una medida cautelar, que es por definición una medida cautelar. Porque estamos hablando de un inocente, no podemos hablar de sancionarlo. Bien, una medida cautelar. ¿Para cautelar qué? ¿Qué? ¿Para cuidar qué? Claro. Bueno, la fórmula que tiene el Pacto de San José de Costa Rica es o que la persona no se profugue, es decir, que no se desbarate el objeto del proceso judicial, o porque se fuga, o porque de alguna manera entorpece la investigación. A ver, ¿cómo? Y amenazando un testigo, claro, yendo él o que pueda ir a buscar o alterar pruebas. Perfecto. Entonces, ahora, para eso, y hay fallos de la Corte Interamericana y de la propia Corte Suprema Argentina, eso se llama peligro procesal. Sí. Ese riesgo, ese temor de que el imputado se fugue o enturbie la investigación, que a la postre es frustrar el accionar de la justicia, se llama peligro procesal. Sí. Bueno, la Corte Interamericana tiene un fallo que se llama Suárez Racero, que dice que
el peligro procesal es una cuestión netamente casuística. No puede haber fórmulas abiertas que impliquen peligro procesal. Claro. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal tiene fórmulas abiertas que dicen el juez deberá entender que hay peligro procesal cuando, por Claro. ejemplo, un ejemplo es cuando haya condena de ejecución con pena de ejecución efectiva en primera instancia. Claro. Ahí ya se presume Sí. que el sujeto va a A fugarse. fugarse porque por la pena en expectativa. Bien. A mí me ha tocado, como querellante, fundar prisiones preventivas. Por ejemplo, en el peligro de fuga, yo recuerdo un caso muy renombrado, ese chico que matan las PAT, el chico que está lavando el auto. Sí, Jonathan Herrera. Las PAT lo matan creyendo que era uno de los que había robado un comercio. Yo recuerdo que allí, en ese caso, pedimos la prisión preventiva y uno de los fundamentos fue la corta edad del autor. Uh-huh. Y es un fallo de cámara que después se ha invocado muchas veces, un fallo del doctor Alfredo Ibaldi Artacho, que dice que es plausible, o sea, tiene razón suficiente el colegir que una persona de corta edad, ante un pronóstico de pena muy alto, era de prisión perpetua, sí. Pues terminó en 17 años, porque cambiaron de calificación, es dable pensar que va a profugarse. Uh-huh. Si además tiene los medios físicos, era un tipo de 23, 24 años, o 25, sí. Tiene los medios materiales, que hoy, con, no sé, 100.000 pesos, te toma un colectivo a Uruguay y te fuiste del país. Sí. Es dable pensar y es justo, digamos, entender que hay riesgo procesal y que la única manera de enervar, de cubrir ese riesgo procesal es prisionizarlo. Uh-huh. Yo en general soy muy acérrimo. A ver, en la causa Vicentín, que nosotros fuimos, digo nosotros porque yo trabajé y trabajo en esa causa para el estudio Casanova, Matos, Salvatierra, nosotros nunca pedimos la prisión preventiva. Sí, en una oportunidad la apoyamos cuando el fiscal explicó una situación muy específica uh-huh. y entendimos que estaba probado el riesgo procesal. Claro. Y eso que en su momento nosotros pedimos penas de 14 años de prisión en la acusación. Y así todo, nunca pedimos la prisión preventiva, uh-huh, porque creíamos que el Estado estaba en condiciones y tenía el compromiso democrático de enervar los riesgos procesales de otra manera. Claro. Que, digamos, no hay, claro, es lo que dicen muchas veces los fiscales, no hay mejor manera de evitar que un tipo se fugue o que apriete un testigo o que vaya a buscar y destruya pruebas que meterlo preso. Sí. Claro que no. Claro. Pero en el frente está nada menos que el estado de inocencia. Claro. Y volviendo a lo que había comentado antes de que el fiscal probó que hubo delito, en muchos casos eso no es así. De hecho, lo estamos viendo muy seguido en la justicia provincial, de que hay casos en los que efectivamente no hay prueba o hay prueba endeble de lo que se presume que ha ocurrido, o a veces sin prueba. Y la prisión preventiva funciona como un mecanismo extorsivo en muchos casos para llegar a condenas. Porque, bueno, ¿qué hace? Se dice, bueno, firmá como que juicio abreviado, reconoce el delito y ya estuviste 8 meses y ya salís en libertad. Esto está ocurriendo también, ¿no? Sí, ahí, a ver, yo era un detractor de los procesos abreviados, pero muchas veces es un mecanismo útil, que repara. Sí, siempre y cuando exista la prueba concreta de que ese hecho ocurrió y que esa persona es responsable del delito, ¿no? Sí, y si no, te diría, Alejandra, que también. Y no creo que sea traicionar ningún principio ni ético ni jurídico. En el juicio abreviado prima lo que se llama la verdad consensuada. Sí. Entonces, el imputado, la persona que te viene a ver porque lo están persiguiendo penalmente, sabe plenamente qué hizo y qué no hizo. Uh-huh.
son muy pocos los casos, me ha tocado, no mucho, pero me han tocado. Tipo que me dicen, no, la verdad que no sé qué pasó después, estaba borracho, y no sé qué venía, no sabés, Sí. no sé qué pasó. Bueno, pero son los menos. Puede ser que Son los pase, menos. ¿no? Sí. Con lo cual, después, a ver, yo por supuesto no voy a hacer nombre ni muchísimo menos, No, no, por supuesto. pero yo he celebrado juicio abreviado donde la persona me ha dicho, mire, doctor, yo no soy totalmente culpable ni totalmente inocente. Ah, le digo, bueno, Claro, bueno. esa eso categoría también. no la tengo, Claro. no sé qué dice. Dice, por ende, a ver, salgo en libertad. ¿Qué es Sí. lo que más me conviene hacer? No, pero aparte la elección es de él. Claro. Lo importante es eso, la elección es de él, como siempre les digo, el cuero es el tuyo. Claro. Entonces, y bueno, la persona tiene derecho, a ver, claro, ¿qué pasa? En las audiencias de juicio abreviado, vos ves y te das cuenta, los jueces se preocupan y muestran que se preocupan de que quede claro que el imputado que va a estar próximo a ser condenado cuando termine esa audiencia, sabe de qué está hablando, o sea, y le hacen decir explícitamente, señor, usted reconoce su responsabilidad penal como autor de tal delito y perpetrador de tal crimen. Sí, lo reconozco, entiendo de qué se trata, bla, 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 bla. Bueno, cuando el tipo dice, bueno, señores, ya está, porque volvemos un poco a la Inquisición en este sentido. Sí. En la Inquisición, la madre de las pruebas era la confesión. Claro. Entonces, el investigador, por algunos medios non santos, nunca mejor dicho, claro. en la Inquisición, ¿qué buscaba? La confesión. La confesión. Una vez que el tipo confesó, ya se terminaba. No importaba por qué medio. Bueno, acá utilizó. no digo que sea lo mismo, no. porque hay un dique de contención. ¿Sí? La ley dice que el juez debe revisar la legalidad del acuerdo. Bien. No puede acordarse entre fiscalía y defensa cualquier cosa. Sin embargo, en los albores de este nuevo sistema, yo he visto juicios abreviados donde ha habido condenas por el mínimo legal que prevé la figura en el Código Penal. Claro. Con lo cual ahí el juez se erige en legislador, porque le han dado menos pena que la que el propio código dice. Lo han condenado por el delito A y le han dado menos pena que la que dice el código. Bien. Pero bueno, lo que quiero significar es que esto que vos destacás, de por ahí el apartamiento de la verdad, es uno de los principios del acusatorio, de que el adagio que alguna vez usaban, yo nunca estuve a favor, pero muchos colegas sí, que el objeto del juicio penal es desentrañar la verdad y en función de eso hacer justicia. Bueno, hoy el objeto del proceso penal no es desentrañar la verdad. Y esto puede ser malo, bueno, regular, pero es así, y hay instituidos mecanismos, lo que se llaman las salidas alternativas. Sí. Tenés la probation. La probation es otra cosa, es mucho más inteligente. Claro. El dispositivo de la probation, porque es eso, de poner a prueba al tipo y decir, mire, es muy probable que usted haya delinquido, pero el delito tiene una baja intensidad, una característica que le podemos dar una chance. Claro. Lo vamos a poner a prueba. A ver, vamos a ponerlo a prueba, a ver qué pasa. Más, durante 1 año, 2 años, no comete otro delito, dan... sigue las normas que le imponemos. Claro. Está bien. Nos olvidamos de esto, los obedecemos, cerramos el asunto y se terminó. Sí. Bueno, eso es la probation. Sí. Que yo soy un ferviente comulgador de la probation. Más que de juicio abreviado todavía. Sí. Más que porque el juicio abreviado implica condena. Claro. La verdad que no implica condena por lo general. A ver, yo he celebrado juicio abreviado con defendidos de condena de prisionización efectiva, de cumplimiento efectivo. Sí. De hecho, y sin los beneficios carcelarios, con el famoso artículo 56 bis, que tenés que cumplir toda la condena. Y así todo, el defendido me ha dicho, sí, a ver, ¿cuál es la escala penal? Y de 4 a 12. Bueno,
hagamos un abreviado por 4,5. Bueno, hagamos, y lo han hecho. Claro. O sea, pero por eso te digo, porque, como siempre les digo a los clientes, el cuero es el del justiciable. Nosotros estamos para asesorarlo técnicamente, Claro. explicarle, si haces esto, las consecuencias son estas, si haces esto otro, las consecuencias son estas. Yo rara vez lo he hecho, pero rara vez recomiendo hacer un juicio abreviado o no hagas un juicio abreviado. Claro. Eso rara vez lo recomiendo. Lo he hecho, reitero, en algunos casos muy puntuales donde diáfanamente era muy conveniente o era inconveniente. Pero la decisión es importante que la persona encartada sepa y entienda bien. Y los jueces se preocupan mucho en la provincia de Santa Fe de eso. Es una virtud de la judicatura acá. Bueno, doctor Feldman, se nos ha terminado el Sí, tiempo, la verdad que se lamentablemente. Voló Muy en la grata la hora charla y la conversa. bueno, podemos, recomendamos el libro Justicia y Política, lo pueden encontrar en Editorial Juris y, donde hay muchísimos temas más para que no hemos llegado a tratar hoy, pero bueno, son interesantes, están muy bien explicados y los pueden entender fácilmente. Así que bueno, le agradezco muchísimo que Al contrario, un placer venir aquí y charlar contigo. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias.